Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, un sábado más con Juan Ignacio Moreno. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Muy bien, María Marta, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, arrancamos con estas columnas que en su momento están todavía se siguen llamando ecoleyes, aunque nos metemos también un poco en ciertos personajes, como lo decíamos los sábados anteriores, y en esta también nos metemos en la actualidad, Juan, porque hubo un hecho político trascendental para todo el planeta, en realidad, que tiene que ver con Bolsonaro, con Lula y con las elecciones en Brasil. Bueno, el 30 de octubre de este año 2022 sucedieron las elecciones en Brasil, la segunda vuelta en la cual Lula da Silva venció a Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, y me parece que es importante que hagamos un poco de contexto histórico, lo que sucedió con Lula. Él estuvo 2 mandatos como presidente, luego continuó Dilma Rousseff y hubo una persecución judicial, mediática muy importante hacia su persona, que hasta Naciones Unidas reconoció que hubo vulneraciones a los derechos humanos en el proceso judicial. Es decir, se lo acusó de distintas cosas que nunca se pudieron comprobar. Estuvo preso cientos de días y justamente en el momento en el cual había elecciones previamente para que Bolsonaro no tuviera un rival. Y cuando tenía un gran caudal de votos, Lula, porque tuvo una imagen muy positiva, sacó a muchas personas de la pobreza y logró un desarrollo industrial en Brasil enorme. Bueno, bajo todo este contexto, Lula da Silva, ¿qué decide? Bueno, volver a postularse, porque él lo que planteaba es que la verdad vencerá en un testimonio. Bueno, realmente la verdad venció y volvió a ganar, pero el margen de la victoria es muy corto. Sí. Entonces vamos a ver un tema que es justamente el de este programa, que es la cuestión ambiental. Bueno, bajo todo este contexto, ¿qué plantea Lula del ambiente? Es muy interesante entender, y por ahí aquellos oyentes seguramente lo habrán visto, pero el propio día que Lula gana, en su discurso, él hace referencia a la deforestación y al Amazonas, ¿no? Hay que decir que el Amazonas, cuando se habla de que es el pulmón verde del planeta, es real, es el pulmón verde del planeta, y durante el gobierno de Bolsonaro sufrió la más alta deforestación en toda la historia, a tal punto en donde se han caído los convenios internacionales que había de protección y el dinero que se destinaba justamente a la protección de ese espacio, por estar en manos de Bolsonaro, con ciertas características que ya todos sabemos, no vamos a ser redundantes, pero fundamentalmente en el Amazonas lo que permitió él fue una gran deforestación, excluyendo allí muchas comunidades de esa zona. Exacto, hemos visto incendios en las zonas del Amazonas, hemos visto inundaciones, y pensemos que hay pérdida de la biodiversidad, también pérdidas humanas, porque justamente ahí lo que viven son comunidades indígenas y que tienen un asentamiento y un trabajo en conjunto con la naturaleza, viven en armonía. Entonces, cuando vemos que hay un impacto sobre el Amazonas, eso va a repercutir en todo el planeta, en nuestra región. Cuando hablamos de esto de pulmón verde, bueno, que oxigene. Y cuáles son los orígenes por los cuales suceden estas cosas. Podemos ver el tema de los humedales acá en Argentina. Bueno, siempre hay un negocio inmobiliario, agroindustrial, con la cuestión de la soja. Bueno, Bolsonaro, parte de su ministerio, tenía también esa perspectiva de la agroindustria. Entonces Lula toma esta bandera, porque es la bandera realmente de las juventudes, la cuestión ambiental, tener esa noción de acciones climáticas, y agarra algunas cuestiones que él fue en el final de su mandato, ya en el 2012, que más del 80% de la cuestión del aspecto del Amazonas había dado una reducción en la pérdida de los árboles. Entonces podemos ver cómo había justamente una preocupación, una misma mujer, Marien Silva, quien había sido ministra, es quien hoy en día Lula tendría en el Ministerio de Ambiente. Está claro que Lula ya en sus gobiernos anteriores tiene una mirada ambiental y de protección hacia ese espacio específico que vos recién nombrabas. Ahora, de acá en adelante manifiesta también, ¿no?, las mismas intenciones. Yo creo que eso es lo importante, reconocer cuál es la problemática, en este caso, que es a lo que está sucediendo,
y también tomar un clamor, porque es algo que estaba pasando en la sociedad. Gran parte que no lo vota a Bolsonaro, no solamente por la realidad, obviamente, principalmente siempre por la realidad económica, pero la realidad social y ambiental repercute en todos. Y en ese sentido, bueno, él habla sobre qué es lo que tendrían que hacer. Bueno, tiene que haber mayores controles, vigilancias, multas. Este aspecto que a veces vemos como falencia en nuestro sistema en Argentina, donde parece que nadie paga por las consecuencias hacia el ambiente, y específicamente cómo va a tener que hacer un trabajo en conjunto con las comunidades, partiendo que muchos de los estados que están alrededor o en zonas del Amazonas, gran parte son de personas que seguían la lógica política de Bolsonaro. Entonces va a necesitar un gran consenso social Lula como para poder consolidar esta protección sobre los bosques. Ahora, algo que me pareció interesante, ni bien se dio esta noticia, ¿no?, que tenía que ver con que Lula finalmente había logrado conseguir nuevamente la presidencia de Brasil, fue los países, en este caso Alemania y Noruega, que automáticamente informaron que reanudaban ellos la ayuda para el Amazonas después de la victoria de Lula, como nuevamente comprometiéndose a este trabajo mancomunado que se necesita para proteger ciertas áreas que, si bien Bolsonaro tenía esa idea de que pertenecía solo a Brasil, hay que decir que el Amazonas pertenece a todos, ¿no? Pero también hay unos, no recuerdo bien si son 7 o 9 países los que comparten específicamente ese espacio y los cuales tienen que velar, ¿no?, por su cuidado. Y en ese sentido me parece que la aparición otra vez de Lula da credibilidad a nivel mundial respecto a un acuerdo internacional. Vimos cuando con Estados Unidos lo de Trump, con el acuerdo de París, sí, esto de no querer invertir en la cuestión del ambiente. Y pongámonos a pensar que justamente Brasil fue uno de los países en los cuales se hizo la segunda conferencia a nivel internacional en 1992 en Río sobre el ambiente. O sea, es un país que tiene un gran significado. Entonces hay desafíos por parte de Lula en poder consolidar esta política, tomar esa agenda de la juventud como ha tomado la agenda de las diversidades culturales, las identidades de género, también tomar esta agenda ambiental, y en ese sentido lograr un trabajo colaborativo, porque el Amazonas no es solamente Brasil, sino que es otros países limítrofes de su región. Un último dato, Juan, que vos traías y que es interesante para charlar, es que Brasil, en la última COP, que es la conferencia de las partes que se está llevando adelante y que tiene que ver justamente con esto de la reunión de todos los países para hablar sobre la cuestión climática, Brasil con Bolsonaro el año pasado se había retirado. Es más, no solamente se había retirado ofendido y enojado, sino que había decidido que Brasil no iba a participar, ¿no?, de estas conferencias, que son ni más ni menos que los espacios de acuerdo, ¿no?, para ponernos juntamente a trabajar los estados. Lula finalmente participa, ¿no?, de esta COP. Sí, y pensar que no son caprichos de un dirigente, sino que son decisiones pensadas en las cuales hay otros intereses por atrás. Y bueno, y es relevante que a Lula lo inviten a la COP27, donde se establecen, como decís vos, Martu, estos acuerdos internacionales y metas a futuro de cuáles son las problemáticas y qué camino tomar, reconocer el estado de situación, podemos decir como el estado del arte en el cual se encuentra el ambiente y qué obligaciones comunes hay, pero también diferenciadas. Me parece que también va a ser interesante cómo se va a analizar la mirada desde la región latinoamericana sobre el ambiente, porque si no, realmente terminamos siendo nosotros los que aportamos los recursos naturales y los que se terminan limpiando de culpas sí, son los países europeos y dicen, así bueno, es, tenemos energías limpias al 100%, pero bueno, ¿a causa de qué? Claro, ¿A costa de qué? Entonces me parece que hay que defender los recursos que tenemos y poder protegernos y trabajar de igual a igual, y que no existan estas desigualdades internacionales en el aspecto climático. Tal cual, creo que bueno, Lula le hace muy bien a la región, ¿no? Nuevamente presente, en este caso en Brasil, difícil dentro del Brasil, ¿no?, dentro de su país, pero hacia el exterior con muy buen posicionamiento,
con mucha esperanza para el resto, para la mirada internacional, no tanto, sino más complicado en el manejo interno de su país, por lo que decías al principio. Ojalá todas estas políticas y esta mirada que tiene muy consciente con la cuestión ambiental se pueda desarrollar, ¿no? Porque a nosotros directamente, como un país limítrofe, nos afecta siempre Brasil, nos afecta en muchas cuestiones y en la cuestión ambiental también. Nos afecta cuando vemos las lluvias que no llegan, ¿no? Cuando las lluvias llegan por demás también. El Amazonas forma parte de ese equilibrio natural que hoy está devastado y que esperamos que se pueda volver a restablecer con la presencia de Lula, ¿no? Bueno, ojalá así sea y que también Lula consolide su gobierno y que pueda dejar un legado. Me parece que eso es importante en generaciones futuras y esas ganas de querer participar en política, y que la cuestión ambiental es fundamental para todas las áreas de los gobiernos. Gracias, Juan.